Continuamos con esta charla enriquecedora para saber qué ha pasado en 40 años de democracia en Salta, porque Antonio Marocco ha participado fuertemente del proceso de construcción del poder. ¿Por qué? Porque viene de Roberto Romero, ya dijimos cómo construye el poder, pero pasa una etapa donde el país entra en caos y le toca gobernar a Hernán Cornejo en medio del final del mandato de Alfonsín, el comienzo del mandato de Menem, donde todo era imprevisible en la economía y en la política. ¿Cómo se vio en Salta ese proceso, Antonio? La verdad que fue muy doloroso, tremendo. Yo fui funcionario del gobernador, el señor Roberto Romero, en cultura. Y la verdad que después de ahí salí como candidato a diputado provincial. Y ahí nos tocó realmente momentos muy difíciles, la transición, aquel proceso de 6 años que abruptamente se corta a los 5 años y algo del doctor Alfonsín y la asunción anticipada de Menem fue tremendo. Y es lo que nos toca vivir a los argentinos. Desde distintos lugares. Yo estuve ahí en la legislatura provincial y después paso a desempeñar un cargo en el Ejecutivo con el gobernador Hernán Cornejo. La verdad que cuando estábamos haciendo la hiperinflación, los golpes de Estado, los intentos de golpes de Estado y los golpes financieros que el círculo rojo que se denomina hoy día le hicieron al doctor Alfonsín es tremendo, tremendo. Una democracia no podía aguantar eso. No la aguantó Alfonsín porque recién empezábamos la democracia. Hoy creo que sería absolutamente distinto. Pero de todas maneras, yo tengo una anécdota, quizás uno la pueda ver cuando ocurre lo del episodio de Semana Santa. Los legisladores, que éramos legisladores provinciales, nos juramos defender nuestra legislatura y los legisladores, los diputados y senadores llevamos nuestra familia a la legislatura. Yo senté a mi hijo en la banca y le dije, tenemos que defender la democracia y la libertad. La expresión de los pueblos es lo más sagrado que hay en la historia de los pueblos. Entonces, eso lo vivimos, eso nos hizo madurar mucho en cómo estaba el país y cómo, de alguna manera, debía afrontarse el futuro. Yo me acuerdo que cuando íbamos terminando el periodo de Hernán Cornejo, hay un cambio sustancial. Hubo 2 cambios en el tema de la elección, que la verdad que después se pagan las consecuencias. El tema de las modificaciones de las leyes electorales causan retraso y causan especulaciones y embanderan privilegios en los sectores políticos que conducen los partidos. Y esto nosotros lo vivimos en una maniobra que quisimos hacer el justicialismo, porque estoy haciendo una autocrítica. Cambiamos la ley, pasamos del sistema DON al sistema de mayoría y minoría, al sistema Sáenz Peña, y después pasamos al sistema de la crucecita, y después fuimos a la ley de lema, y esto es después las consecuencias que se pagan. Cuando estábamos terminando el mandato, reitero el tema del gobernador Hernán Cornejo, y estábamos escribiendo el libro de esa síntesis de los 4 años, yo le sugerí que pusiéramos una editorial con los números y guarismos de la inflación que él había vivido el último año. No me aceptó la propuesta, hicimos el libro, hicimos todo lo que de alguna manera expresaba lo que se hizo y lo que faltaba hacer. Pero yo creo que era fundamental el porcentaje de inflación de los años
89 al 91 fue tremendo. Claro, porque la cuestión económica que bien planteás, había una cuestión política también, que el presidente del partido estaba enfrentado con el gobernador. Y eso determinó la derrota electoral. La derrota electoral, sí. ¿Cómo se vivió eso? Sí, tremendo, fue tremendo. La verdad que yo en eso tuve una posición muy clara. Dije, yo voy a acompañar al justicialismo. Y lo que quieran, y lo que hagan otra cosa, serán los responsables de lo que venga. Después vino una provincia inviable, también esto hay que decirlo. No se supo conducir la provincia, tuvo muchas cosas a favor. ¿En ese momento el peronismo le ayudó al gobernador del 91 o no? No lo complicó, que es una forma de ayudar, digamos, porque con las mayorías que tenía el peronismo en la Cámara podría haber hecho otra cosa. Por eso esta provincia, que nunca fue intervenida, es la única provincia de las 10 provincias que componemos el norte grande, es la única que tiene un gran arraigo institucional. Porque no había un uso abusivo de poder que se podía tener y tampoco había escándalos como para poder hacerlo, ¿me entendés? Hubiese sido un escándalo hacerlo, digamos, para certificarlo de alguna manera. Y luego el peronismo se reencuentra en un dirigente y, bueno, aparece ya 12 años de gobierno del doctor Juan Carlos Romero y después 12... ¿Cómo se gesta la gobernación de Juan Carlos Romero? Con un acuerdo político de los sectores, ¿sí? Sin ninguna duda. Se había producido la muerte trágica de nuestro gobernador del primer periodo del 83 al 87, y eso hace que los sectores un poco, digamos, empiecen a buscar puntos de encuentro y no de separación. Y es lo que, de alguna manera, se logra el triunfo ajustado en el primer mandato del doctor Juan Carlos Romero, porque el peronismo fue embanderado ahí y todos juntos, los sectores juveniles, los gremialistas, las mujeres, los políticos, y a partir de ahí se encausa. Y luego de eso obtiene un segundo mandato, se reforma la Constitución. Ahí quiero volver. Es decir, digamos, aparece una reforma de Constitución donde el peronismo, que es un partido de poder, empieza a delegar en sí mismo el poder, porque Juan Carlos Romero se lo delega a Juan Carlos Romero y Juan Carlos Romero se lo delega a Juan Carlos, Juan Manuel a Juan Manuel. Es decir, hay una delegación propia de los gobernadores peronistas que tras la reforma de la Constitución le permiten 3 mandatos, ¿no? Hay que rescatar, primero en esto voy a rescatar lo del gobernador Roberto Romero, que hizo una reforma de la Constitución extraordinaria en el año 1986. Realmente la reforma novedosa, con institutos modernos, y no permite la reelección. Es el único gobernador de ese tiempo que él no permite que se ponga la reelección. Fue muy duro. Yo era diputado provincial y un día dije que la verdad que deberíamos no solamente no permitir la reelección, sino deberíamos en esta constituyente caducar todos los mandatos, porque de la del 83 no había sido una convocatoria electoral que habían sugerido los partidos políticos, porque la representación política era muy numerosa. No sé si te acuerdas, con el llamado de la elección de la vieja Constitución, que vino desde el 29 hasta el 86, los legisladores fueron 130. Entonces, yo aproveché la instancia para ir decir, caduquemos todos los mandatos, llamemos todo de nuevo y avancemos en eso. Bueno, eso empezó a correr y a hacerse como una espuma, y un día, la verdad que era medio un acto imprudente, institucional,
hacer estas cosas, porque había una expresión electoral muy tajante en el triunfo de los que tenían mandato. Así que, bueno, había que esperar, vino la reforma, se empezó a arreglar y volvimos a la elección en el 86, en la próxima elección del 85, ya se mermaron los legisladores, en el 87 ya quedaron 90 y después ya quedaron los 60 que son hasta ahora. Después hubo reforma de la Constitución. A ver, esto es discutible, lo del gobernador Roberto Romero decir un solo mandato y lo del gobernador de Juan Carlos Romero decir 2 mandatos. Y es lo que vamos ahora. Y esta última reforma, la cual tuve el honor de presidir, ha certificado que son 2 mandatos los de los gobernadores hacia futuro. Por eso no necesitamos cláusula transitoria. De última, la interpretativa es la que estaba vigente hasta antes de la reforma del 21. Pero hoy no es necesario decir que en una cláusula transitoria son 2 mandatos. Están en el texto de la Constitución, son 2 mandatos. Por primera vez en el 2007 se da que un peronista sale del Partido Justicialista para enfrentar al justicialismo en una elección teniendo esa ideología, pero no teniendo el instrumento que era el Partido Justicialista, que es Juan Manuel Urtubey, y usted tuvo un protagonismo importantísimo en eso. Sí, bueno, nosotros de alguna manera no coincidíamos con el proceso político que llevaba adelante el doctor Juan Carlos Romero. Entonces nos fuimos muchos dirigentes importantes del justicialismo y conformamos una agrupación política que es el Partido de la Victoria. Y ese fue el partido, digamos, para nombrar algunos, Normando Arciénaga, Néstor Saravia, Juan Palacio, Hernán Cornejo, el que habla, Roberto Chuchuy, qué sé yo, éramos muchos dirigentes que Sergio Leavi, José Vilariño, por seguir nombrando mucho. Tal es así que nosotros renunciamos al Partido Justicialista y el doctor Abel Cornejo, que era entonces el juez federal, dice, che, estos tipos no, había gobernadores, legisladores nacionales, dice, hace una audiencia y que vengan a ratificar la firma, porque era muy importante eso. Bueno, eso hicimos, hizo una ronda, ratificamos nuestra decisión de irnos del Partido Justicialista y conformar la agrupación política Partido de la Victoria. Ahí es donde ya conozco a Néstor Kirchner, al actual presidente, Alberto Fernández, que nos autorizan a hacer el Partido de la Victoria. Hicimos el Partido de la Victoria, participamos en las elecciones del 2003 con el doctor Julio San Millán y un radical, el senador José Luis Valle, en una forma nos fue bastante bien, 80.000 votos, legisladores, concejales, intendentes, y la verdad que nos fue muy bien. Y ahí es cuando... Pero ¿qué dice nuestra base de constitución del Partido de la Victoria? Que nos reconocemos peronistas. Entonces ahí cuando se da estas indefiniciones que tenía el justicialismo entre el vicegobernador Walter Guayar y Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel Urtubey decide salirse de las estructuras del justicialismo y venir a participar con un partido peronista para las elecciones del año 2007 y logramos, por cierto, la gobernación. Para cerrar, una síntesis de estos 40 años de democracia inexorablemente están ligadas a la suerte del Partido Justicialista. Porque estos 40 años solamente hubo un interregno de el gobernador Ulloa, que no era del Partido Justicialista, y ha pasado por todas sus vertientes. A partir de esta nueva reelección del gobernador actual, ¿hay 40 años más de peronismo en Salta? El peronismo es un movimiento político que si lográramos de alguna manera mantener sus banderas, ponerlas también a su idea de doctrina y de ideología hacia los tiempos modernos, seguramente
seguramente, pero hay mucho que hacer. Yo le estoy diciendo mucho a los dirigentes políticos que conozco en el país. Tenemos que reconciliar el peronismo con una mirada de futuro. Eso es lo que nos puede dar esto que vos me estás diciendo. Antonio Marocco, en 40 años con la democracia, más que un vicegobernador, más que un diputado, más que un dirigente político, un hombre del peronismo en Salta.